Nuestro equipo está conformado por Emanuel Valladares Trejo, Carla Villanueva Castán, Laura Karina Adame Hernández Rojas y Osvaldo Constantino González. Y nuestro tema es la Segunda Guerra Mundial. Principales actores de la Segunda Guerra Mundial: Adolf Hitler, un político y militar alemán de origen austriaco, fue canciller imperial y Führer desde 1933 y líder de Alemania hasta su muerte en 1945. Winston Churchill fue un político y estadista británico, fue primer ministro del Reino Unido y es considerado como uno de los líderes británicos más importantes. Joseph Stalin fue dictador y líder político de la Unión Soviética y líder comunista de su país, actual Rusia. Franklin D. Roosevelt fue un político y presidente de Estados Unidos que se destacó en la Segunda Guerra Mundial por forjar la victoria del mando de los aliados. Benito Mussolini fue un político y militar italiano que lideró y dirigió el fascismo italiano bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III de Italia. Isoroku Yamamoto fue un militar y político japonés encargado de planificar y liderar el ataque de Pearl Harbor en 1941. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial sucedió entre 1939 y 1945. Ha sido uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la historia de la humanidad, debido a sus alcances y a sus consecuencias. Alemania, Italia y el Imperio japonés conformaban las potencias del eje. Francia, Reino Unido y posteriormente Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros, conformaron el grupo de los aliados. El 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia en un ataque sanguinario, en el cual murieron un gran número de soldados y civiles. Como respuesta, los gobiernos de Francia, Reino Unido, le declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de ese mismo año. A este periodo se le conoce como la Guerra de Broma, que finalizó el 10 de mayo de 1940. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Relámpago. Se denomina como Guerra Relámpago a todos los acontecimientos ocurridos durante 1939 y 1941. Tras la invasión de Polonia por parte de los alemanes y los soviéticos, se declaró la guerra, pero no hubo enfrentamientos durante ese invierno y los países enfrentados solo movilizaron y prepararon sus tropas. Luego, en abril de 1940, el ejército alemán ocupó Dinamarca y Noruega en la operación Weserübung, ya que de estos territorios podían extraer hierro. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán inició un ataque ofensivo que le valió la victoria y el dominio sobre Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Esta victoria fue posible porque el ejército francés y sus aliados se habían organizado en la línea Maricourt hacia el sur, en una muralla de defensa construida en la frontera con Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el ejército alemán atacó por la región boscosa de las Ardenas y rompió su línea de ataque, dividiendo en dos fuerzas aliadas. El 10 de junio de 1940, Italia se une a la guerra y también invade a Francia por los territorios del sur. Entre los meses de julio a septiembre se desarrolló la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, Winston Churchill, en Reino Unido, y su política de lucha y resistencia impidió que los alemanes lograran ocupar el territorio británico. Por otra parte, Benito Mussolini, decidido a invadir territorios del norte de África y los Balcanes, ocupó Grecia entre finales de 1940 e inicios de 1941. La unión de los ejércitos de las fuerzas húngaras, búlgaras, italianas y alemanas
obtuvieron la victoria en 1941 e invadieron a Grecia y Yugoslavia. Guerra total entre 1941 y 1943. Durante estos años tuvieron lugar diferentes acontecimientos y entre los más destacados están: el ejército italiano, ubicado en diferentes zonas de África, se enfrentó con las fuerzas británicas en varias ocasiones. Los británicos atacaron la fuerza naval francesa, ubicada al norte de África, para asegurarse una mejor ubicación en los enfrentamientos futuros. Tanto los aliados como las fuerzas del eje ocuparon territorios de Irak e Irán para asegurarse la obtención del petróleo. Se llevó a cabo la Batalla de Moscú, también conocida como Operación Tifón, entre el 2 de octubre de 1941 y el 7 de enero de 1942. En 1941, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos iniciaron un embargo petrolero en contra de Japón. Como resultado, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses realizaron un ataque sorpresa y bombardearon agresivamente en Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Las causas de la Segunda Guerra Mundial derivan de diferentes factores tanto políticos, económicos y sociales como ideológicos. El Tratado de Versalles fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919. Este tratado impuso en Alemania términos que generaron un descontento general entre los ciudadanos y que originaron la teoría de la puñalada por la espalda, al sentirse los ciudadanos bajo el dominio de otros países en potencia. La Gran Depresión, o el crack del 29, fue una crisis económica que inició el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos. Luego se extendió a otros países de Europa como Alemania, Austria y Francia. En Alemania, la economía del país se había desplomado. Esto dio pie a que el Partido Nacionalista Obrero Alemán, también conocido como Partido Nazi, obtuviese la mayoría parlamentaria y Adolf Hitler, líder del partido, ganara poder político y seguidores. Tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, se gestaron diferentes ideologías políticas que delimitaron el liberalismo y afianzaron tanto el nacionalismo como el totalitarismo. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron atroces, especialmente para los civiles. Esta guerra conllevó importantes cambios políticos, económicos, sociales y hegemónicos. Devastación de Europa. Un importante porcentaje del territorio europeo quedó devastado tras años de intensa guerra. Hubo importantes daños en las infraestructuras de diversas ciudades que fueron bombardeadas constantemente tanto por fuerzas del eje como por los aliados. División de Alemania. Al culminar la guerra, Alemania fue dividida en dos partes según la ideología que correspondía a los países aliados y la ideología soviética. De este hecho derivó la construcción del Muro de Berlín, el cual marcaba la división del territorio alemán. En 1991, el muro fue derribado y Alemania se unificó nuevamente. Organización de las Naciones Unidas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un nuevo orden diplomático internacional y como consecuencia, en octubre de 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esta organización tiene como principal función regir las relaciones entre países y evitar posibles conflictos. Plan Marshall. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica que ofreció el gobierno de Estados Unidos por un monto de $12,000 millones y que recibieron los países de Europa Occidental para su reconstrucción y el desarrollo industrial. Los dos bloques del mundo. Al finalizar la guerra, los países afectados tenían economías muy débiles. Por el contrario, Estados Unidos y la Unión Soviética gozaban de tener
un gran poder económico e industrial, así como ideologías enfrentadas, el capitalismo y el comunismo. Derrota de las potencias del eje entre 1943 y 1945. Las potencias del eje perdieron las posibilidades de una gran victoria cuando se unieron al bando de los aliados dos potencias importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. La batalla de Midway, el 4 de junio de 1942, ataque estadounidense que destruyó y debilitó fuertemente un importante porcentaje de la flota japonesa. La batalla de Stalingrado, en la que se enfrentaron el Ejército Rojo y las Fuerzas Armadas alemanas, se desarrolló durante los meses de agosto de 1942 y febrero de 1943. Es considerada una de las batallas más sangrientas y crueles de la historia de la humanidad. Se culmina la liberación de Europa Occidental tras la batalla de Normandía, también conocida como el Día D, que inició el 6 de junio de 1944. En Italia, en 1943, el rey aprobó la destitución y encarcelamiento de Benito Mussolini. El 3 de septiembre de 1943, el gobierno italiano firmó un armisticio con los aliados. Meses después, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar las armas atómicas sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, explotó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, y el 9 de agosto, una segunda bomba atómica en Nagasaki. El 2 de septiembre, Japón firmó su rendición y de esta manera finaliza la Segunda Guerra Mundial.